Tenemos un tema que es muy actual, lo profético y la sanidad. Yo creo que en este tiempo todos estamos anhelando que fluya la sanidad divina, que fluyan los dones de sanidad, que Dios se derrame directamente. Tantas personas enfermas, tantas personas afectadas, infectadas por COVID, y a veces nos sentimos como impotentes, con los brazos cruzados, pero yo estoy creyendo que este es un día de activación, que este día todos nosotros, comenzando por mi persona, a través de la palabra, vamos a ser activados, energizados, y que vamos a salir después de esta palabra con una certeza de que podemos ser los sanadores que Dios quiere que seamos, con una certeza de que estamos cubiertos y protegidos por la mano poderosa de Dios. Así es que abra su espíritu, abra su corazón, por favor, y dispóngase para recibir lo que el Señor tiene para todos nosotros esta mañana, ¿sí? Póngase en acuerdo conmigo, dígale al Señor: yo abro mi corazón, yo abro mi espíritu, yo recibo tu palabra, yo me lleno de tu palabra, y yo anhelo, Señor, que la palabra venga cargada de revelación para que yo sea un entendido en tu palabra y en tus tiempos, Señor. Amén. Bueno, vamos a comenzar estableciendo, como normalmente lo hago, estableciendo un fundamento desde el principio para que podamos comprender lo que vamos a hablar este día. La idea y la intención es que cualquier persona que escuche esta palabra, esta enseñanza, aunque no sea un profeta, pueda ser edificado, pueda ser bendecido y pueda ser catapultado a un nuevo nivel de revelación. Así que vamos a comenzar diciendo que el plan divino, el plan de Dios siempre fue, siempre es y siempre será que el hombre no sufra enfermedad. Esto es algo sumamente importante. Si nosotros estamos parados en este principio y en esta verdad de que en realidad Dios no quiere que el hombre sufra enfermedad, a partir de ahí podemos desarrollar lo demás. Si usted tiene duda, si usted es de los que ha estado titubeando y pensando: Dios envió la enfermedad, o Dios quiere, o Dios me mandó, es que es la voluntad de Dios que yo esté así, entonces no podemos avanzar. Pero si usted está de acuerdo en que el plan original de Dios es que el hombre no se enferme y no tenga decadencia, entonces podemos desarrollar este tema. Mire, recuerde que el primer hombre que Dios creó, formó e hizo y colocó en el huerto, era totalmente saludable. Él tenía vida abundante, era saludable. Todo su ser era lleno de salud. Ahora, la decadencia del cuerpo físico, lo cual incluye la enfermedad y el envejecimiento, son consecuencias del primer pecado. O sea, originalmente la enfermedad surge como una consecuencia del primer pecado, las iniquidades y las rebeliones del principio. De ahí en adelante comienza el ser humano a entrar en decadencia, sus células se envejecen, se deterioran, el entorno le afecta, etcétera, etcétera, y ya no tiene la calidad de vida, la condición de vida que tenía en el principio. Estamos hablando del principio del hombre, ¿verdad? Ahora, para este tiempo actual, el hombre ha destruido tanto la naturaleza y el medio ambiente, y aún ha agredido su propio cuerpo a través de químicos, a través de cosas a las cuales se ha expuesto el ser humano, las cuales han ingerido, la manera de comer, de alimentarse tan mala, y esto ha hecho que surjan muchas más enfermedades de las que antes había. Si usted se pone a hacer un análisis, han surgido un sinnúmero de virus, de bacterias, de hongos que hoy día dicen: no, es que no lo podemos identificar, es que ni siquiera tenemos en el disco, en el antibiograma, no tenemos
un antibiótico al cual sea resistente o que sea efectivo contra esta bacteria, es que es una bacteria nueva que surgió en Brasil, es que la acabamos de aislar, es que no sabemos qué producto, etcétera. ¿Por qué? Porque el ser humano se ha estado destruyendo mucho a sí mismo, pero no ese es el deseo de Dios. No es que Dios esté enviando esas bacterias y esos virus, sino que es consecuencia de la iniquidad del ser humano, de la negligencia y de la mala administración de su cuerpo y del planeta Tierra o de la naturaleza misma. Ahora, en la Biblia, la primera vez que se menciona a alguien enfermo es precisamente a Jacob. Y lo podemos leer, vaya conmigo a Génesis capítulo 48, solo el verso 1. Mira lo que dice: pasado algún tiempo, José se enteró de que su padre estaba muy enfermo. Es la primera vez que nosotros lo vemos en la Biblia. También en el libro de Job nosotros vemos las enfermedades que pasó Job, las calamidades que tienen que ver con enfermedad, ¿verdad? Y que son más o menos para ese tiempo, pero no se puede precisar bien el tiempo en el cual vivió Job. Pero sí, la palabra enfermedad que se puede precisar es cuando Jacob, padre de José, estaba muy enfermo. No dice esta escritura cuál era la enfermedad que tenía. Tampoco sabemos de qué murieron o si de alguna enfermedad murieron todos los seres humanos que vivieron antes de Jacob, sus antepasados. Pero esta es la primera vez que lo podemos ver registrado. Ahora, fíjese que a través del profeta Moisés, recuerde que estamos hablando del profeta y la sanidad, o lo profético y la sanidad. Moisés era un profeta, ya lo hemos establecido varias veces aquí en esta serie, pero a través de Moisés Dios prometió que daría salud por obediencia y que también vendría enfermedad por desobediencia. Ahora, no es que Dios envía la enfermedad, sino que Dios dice: mire, aquí está la bendición, la salud, aquí está la sanidad y aquí está la decadencia, está la enfermedad. Escoja pues, ¿qué quiere hacer? Si quiere ser obediente, las consecuencias van a ser sanidad, salud, bendición, vigor, fuerza. Ahora, usted quiere ser desobediente, entonces las consecuencias van a ser decadencia, enfermedad, deterioro, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, vemos, no estoy diciendo que esta sea como la única razón o la única causa. Estoy estableciendo un principio espiritual desde tiempos de Moisés. Y nosotros podemos verlo con claridad en el libro de Deuteronomio capítulo 28. Mire, primero voy a leer el verso 15 y luego me salto al verso 21. Vaya por favor conmigo. Deuteronomio 28, 15 dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y empieza a enunciar todas las maldiciones, pero cuando llego al verso 21, está hablando precisamente de enfermedad. Fíjese: Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. ¡Qué tremendo! Ahora, ¿por qué escoge Dios a Moisés para darle a los hombres esta advertencia o esta instrucción? Porque Moisés era un profeta, ya lo dijimos. Y sabe que los profetas tienen varias funciones, y ya hablamos de las dimensiones proféticas, y espero que usted haya escuchado atentamente esa enseñanza, y si no, yo le insto a que lo haga, que la busque, dimensiones proféticas. Pero las tres características o atributos o funciones más importantes de un profeta son: número uno, ser un vocero de Dios o un portavoz de Dios.
Número 2, predecir el futuro basado en la revelación divina recibida. Y número 3, muy importante en este día, operar sanidades y milagros. O sea, los profetas desde tiempo antiguo están involucrados con el tema de sanidad, de milagros, de recuperación, de resurrección. Lo vemos a través de todas las escrituras y ese es el tercer atributo o función más importante de un profeta de Dios. Ok, seguimos con Moisés un poco. Vaya conmigo, por favor, al libro de Éxodo. Vamos a leer en el capítulo 9, solamente unos 3 versículos, 4 para ser exactos. Éxodo 9, 8. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñados de ceniza de un horno, y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Quiero que meditemos bien en esta escritura que acabamos de leer. Mire, Dios usa a un profeta para traer estas enfermedades a la tierra, pero no a todos los habitantes de la tierra. Dios usa a Moisés, le da unas instrucciones, sabe que Moisés las va a seguir. Ahora, ¿qué ocurre cuando ellos hacen, y sobre todo Moisés hace, dice tomaron, o sea, ambos, Moisés y Aarón, pero realmente la instrucción era para Moisés, que se puso delante de Faraón? ¿Qué ocurrió? Les vino úlceras, un tipo de sarpullido que se les convirtió en úlceras. No solo para los hombres, sino para las bestias. ¿Pero para quiénes? Para los egipcios. ¿Y para quiénes particularmente? Para los hechiceros. Esto no era para el pueblo de Israel. Fue algo que Dios trajo como un castigo, como una plaga para los egipcios que no querían dejar ir libre a su pueblo, y usó al profeta Moisés como un intermediario para que los hechiceros y los egipcios fueran llenos de esta enfermedad, de este tipo de úlceras. O sea, en todo tiempo vemos a Moisés involucrado con este tipo de milagros o de sanidades, o aún tiene que ver con las plagas que en su mayoría fueron enfermedades. Ahora bien, vamos a ver a Moisés cuando el pueblo estaba necesitando agua y finalmente llegan a un lugar, a una vertiente de agua, donde las aguas eran amargas, y el pueblo comienza a enojarse y comienza a murmurar contra Dios y contra Moisés. Puede ir conmigo a Éxodo 15, por favor. Vamos a leer verso 25. Dice: y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol. O sea, Moisés clamó a Jehová porque ya no aguantaba al pueblo que estaba enardecido, estaba molesto, estaba incómodo, tenían sed, pero las aguas eran amargas. Y entonces Moisés, como un buen intercesor y como un buen profeta, clama a Dios. Y entonces Jehová le muestra un árbol y le indica pues que lo eche en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y ahí los probó. ¿Qué significa este árbol? El árbol representa a Cristo, el árbol de la vida. Donde quiera que haya amargura, tú pones a Cristo y se volverá un lugar de dulzura. Pero bueno, volviendo a las aguas de Mara, verso 26, y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieras lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. O sea, Jehová Rafa, Jehová el sanador. Yo quiero
por favor, que repitas conmigo esto. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. O sea, mis amados, creo que aquí podemos entender claramente que Jehová Rafa funciona para los que le aman a Él y para los que dan oído atento a sus palabras y obedecen su palabra, su voz. No, Él no es Jehová Rafa para los egipcios. Él era Jehová Rafa para su pueblo Israel, y ninguna enfermedad de las que les aconteció a los egipcios les iba a acontecer a ellos si es que ellos escuchaban atentamente la voz de Jehová su Dios y la obedecían. Seguimos con Moisés. Vaya conmigo a Números, capítulo 21. Aquí el pueblo, una vez más, había pecado contra Dios. Y como ellos no estaban obedeciendo a Dios, no hicieron la voluntad de Dios, entonces Dios envió serpientes ardientes encendidas para que mordieran a los que estaban desobedeciendo a Dios. Y entonces el pueblo vino a Moisés porque todos estaban siendo mordidos por las serpientes y estaban siendo envenenados y morían, etc. Y entonces en Número 21:7 dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuera mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Miremos aquí cómo Dios usa a Moisés como profeta, le da una instrucción, Moisés obedece. Esto es como un acto profético, pero en la obediencia del acto profético está la bendición. Y aunque aquel pueblo había murmurado contra Dios, había murmurado contra Moisés, se habían sublevado, se habían levantado contra ellos, Dios tuvo misericordia, pero a través de una instrucción al profeta, que él le dijo, hazte una serpiente, o sea, una serpiente parecida a las que estaban mordiendo al pueblo, y la levantó en un palo, en un asta. Eso es lo que después se llama Nehushtan. De allí viene el símbolo del caduceo médico, la serpiente enrollada en un asta. La levanta Moisés, y entonces cuando alguien era mordido por las serpientes a causa de la murmuración de ellos, miraban a la serpiente de bronce y eran sanados. Ahora, ¿qué representa la serpiente de bronce? Representa al Señor Jesucristo en el madero, levantado, y que lleva en sí todos los pecados y todas las enfermedades y todas las rebeliones del pueblo. Proféticamente, este pueblo miraba la sombra y figura de lo que un día sería el Señor Jesucristo. Entonces recibían sanidad. Probablemente el pueblo no entendía que había una tremenda verdad profética en lo que ellos estaban haciendo. Sencillamente obedecieron la voz de Moisés, que fue la voz de Dios. Entonces vemos cómo los profetas han intervenido a través de los tiempos en la sanidad y están relacionados con enfermedad y con sanidad de parte de Dios. Vemos el caso del profeta y rey David. David entendió y David pasó también por enfermedad y él supo lo que significa estar enfermo y lo que significa clamarle a Dios. Y proféticamente David tuvo que vivir una experiencia muy fuerte. ¿Sabe cuando él embaraza a Betsabé, que Betsabé era la esposa de Urías Eteo, pero a él le gustó Betsabé, la vio bañándose, la mandó a traer? Ya sabemos que luego él mandó a Urías Eteo al frente de batalla para que pereciera y él poderse quedar con la mujer de Urías Eteo, porque él codició a la mujer ajena.
ella se embaraza y sabe, cuando nace el bebé, David se siente acongojado, se siente compungido, sabe que él ha pecado, sabe que él ha hecho algo mal. De hecho, el profeta Natán vino donde él, lo reconvino, etc. Pero cuando el niño estaba recién nacido y estaba enfermo, David se metió en un ayuno y en un clamor para que Dios lo liberara de su iniquidad, de su concupiscencia y del pecado que había cometido. El niño estaba enfermo. ¿Cuál fue la liberación de David? El Señor se llevó al bebé, el Señor se llevó al niño. El profeta entendió lo que significa las iniquidades y las consecuencias que puede haber de ellas. Entonces David entendía esto perfectamente. Veamos en Salmos 6, dice David: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? O sea, aquí David está clamando a Dios porque está enfermo y sabe que su sanidad solo puede venir del Señor. Ahora, la manera como David está orando y se está expresando es porque él había pecado y le dice: no me reprendas con tu ira, quita tu ira y sáname, por favor. Él está sufriendo por esa enfermedad. Vamos siempre a Salmos de David, en Salmo 107, verso 17. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento. Fíjese, le repugnaba cualquier comida. Ha visto personas enfermas que dicen que no quiero ni ver comida, no quiero ni olerla, es que no me dan ganas de nada. Y llegaron hasta las puertas de la muerte, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Verso 20, muy importante, subráyelo por favor. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Qué pasa cuando estamos sufriendo, estamos enfermos, estamos en una condición muy difícil, muy seria, no vemos la salida, pero le clamamos a Dios que nos libre de las aflicciones? Él envía su palabra y nos sana y nos libra de la ruina. Solo del Señor y de su palabra puede venir. Entonces, mis amados, vemos que el profeta y rey David entendía perfectamente el proceso de enfermedad y el proceso de sanidad. Sabía a quién clamar, sabía qué hacer. O sea, él como profeta entendía el corazón de Dios y de dónde provenía esta situación, esta enfermedad. Con esto no estoy diciendo que todas las enfermedades vengan porque hemos pecado. Estoy hablando de la vida del profeta. El profeta Jeremías también entendió, tuvo revelación acerca de la situación de enfermedades. Y voy a ver a Jeremías en dos instancias. Veamos Jeremías 8:21. Dice: quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. Ahora fíjese el verso 22, por favor, y vamos a subrayarlo. No hay bálsamo en Galaad. O sea, el bálsamo era para sanar el alma. No hay allí médico. ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Aquí el profeta está entendiendo que hay una enfermedad, hay una situación en Jerusalén, en Israel, hay una situación de quebranto, de dolor que está ligada con enfermedad. Pero él pregunta, ¿no hay un médico que la pueda sanar? ¿No hay bálsamo sanador? En Galaad? Galaad era un monte y el bálsamo era una plantita. Dice, ¿por qué no hubo medicina para la hija de mi pueblo? O sea, Jeremías está entendiendo cuando hay una situación de enfermedad, una situación decadente y cuando hay una medicina o qué es la medicina. Y también Jeremías
Mientras él estaba preso todavía, estaba en el patio, dice preso, Jeremías 33, él habla también de sanidad y de medicina. Mire, veamos el verso 6 de Jeremías 33. He aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Fíjese bien, Dios está prometiendo a través del profeta: yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿De qué estaba hablando Dios a través del profeta? De la venida del Señor Jesucristo, que traería sanidad, que nos curaría, que revelaría abundancia de paz y de verdad a través de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Verso 7. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Aquí estamos viendo que el pueblo había pecado, se había rebelado, y como consecuencia estaban enfermos, estaban decadentes, pero Dios les está dando una promesa a través del Señor Jesucristo, que es el único que puede curar, sanar, liberar nuestras rebeliones, nuestras iniquidades, nuestros pecados, y que puede enviar sanidad para nuestro cuerpo, nuestros huesos, y darnos abundancia de paz y de verdad. Cuando nosotros estamos en salud, estamos en paz completa, ¿verdad? Bien, y seguimos viendo nosotros a través del Antiguo Testamento en la Biblia que los profetas todos de alguna manera estuvieron involucrados con sanidades y sanidades milagrosas. Y vamos a ver así rápidamente y brevemente. ¿Sabe? Usted recuerda, el profeta Martín el domingo pasado habló de Elías y la viuda de Sarepta, habló de cómo Elías había llegado donde esta viuda, la cual tenía solamente harina y aceite para hacer una tortilla de harina, una frita macheteada y darle a su hijo y luego tirarse a morir. Pero el profeta le dijo: dame a mí primero, dame a mí primero. ¿Por qué? Porque el profeta en ese momento era la fuente de la bendición y la fuente de la multiplicación. Y si le daba primero al profeta y sustentaba la vida del profeta, él después iba a ministrar y a impartirle vida a la viuda y al hijo de la viuda para que vivieran para siempre. Y fue así. La mujer acató, la mujer le hizo de comer una torta a Elías, y luego ellos tuvieron harina y aceite. Elías declaró una palabra y le dijo que nunca iba a faltar en su arteza ni el aceite ni la harina para amasar. La palabra de un profeta genuino de Dios te puede librar de la muerte y te puede traer salud, vida y vitalidad y vigor. Así es que esta situación de esta mujer y de este muchacho que luego creció, ¿verdad? Quedó en las Escrituras para que nosotros lo veamos como un ejemplo. Pero resulta que después de algún tiempo, el hijo de la viuda se enfermó. Veamos en Primera de Reyes 17, verso 17. Vamos a leer varios versos. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, o sea, de la viuda. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: fíjese bien, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Quiero que ponga mucha atención a este versículo. Parece ser que en ese tiempo el pueblo de Israel entendía que las enfermedades estaban vinculadas con las iniquidades. Y cuando el hijo de la viuda enfermó gravemente hasta perder el aliento, la viuda lo que intuía era que eso le había sido causado por el profeta. Es decir, que la presencia del profeta en su casa
el haberse encontrado con el profeta, lo que había traído consigo era que se revelaran las iniquidades de la viuda y que esas iniquidades que habían sido generacionales y traspasadas al hijo habían sido manifiestas por la presencia del profeta. Eso es lo que la mujer le está diciendo. ¿Qué tienes conmigo? Para eso has venido. Mira, para eso mejor no te hubieras pasado o cruzado en mi camino. Mira lo que me ha pasado. Ahora mi hijo ha muerto por causa de mis iniquidades. Es lo que la mujer está diciendo. Vaya, siga en verso 19. Él le dijo, o sea, Elías, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo, del regazo de la mujer, y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. ¿Por qué Elías llevó al muchacho a la cama de él y no lo dejó en la cama del muchacho o en la cama de la madre? Porque había una unción sobre la cama de Elías, un hombre que oraba continuamente, seguramente ungía el lugar donde él estaba. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Quiero que se fije en el verso 22. ¿A quién escuchó Jehová? Al profeta. El profeta clamó e intercedió por la vida del muchacho, del niño. Y Jehová le escuchó y el alma del niño volvió a él y revivió. Entonces aquí vemos un caso más de un profeta trayendo sanidad, resurrección realmente, pero sanidad a un muchacho que estaba gravemente enfermo a punto de perder el aliento, pero que Dios escuchó el clamor del profeta y le devolvió la vida al muchacho, la vida al niño. ¿Por qué el profeta clamó a Dios de esta manera? Porque él sentía que le debía la vida a esta viuda que le dio una torta en un momento en que Elías estaba desfalleciendo. Entonces, cada vez que tú le das algo a un profeta genuino de Dios, tú estás acumulando para la posteridad. Tú estás ahorrando en el banco del cielo y después el profeta puede ir delante de Dios y decirle, saquemos de los ahorros que tiene Edgardo, de los ahorros que tiene Ronald, de los ahorros que tiene Jorge, de los ahorros que tiene José, vamos a sacar de ahí. Amén. Muy bien. Vamos a ver el caso de Eliseo. Nosotros sabemos que Eliseo realizó muchas sanidades, muchos milagros, pero solo voy a mencionar 2 o 3 instancias del profeta Eliseo. Aquí vemos en un caso de intoxicación. Mire, tenía Eliseo una convocatoria con sus hijos de la escuela profética, los que se llamaban los hijos de los profetas. Vaya a Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 39. Dice que Eliseo envió a uno de estos aprendices de profetas, de estos muchachos jóvenes que estaban iniciándose proféticamente, y los mandó a recoger hierbas, a recoger calabazas. ¿Para qué? Para hacer una sopa, un potaje, una sopa, un caldo, como usted lo quiera llamar, para darle de comer a todos los que habían llegado a la convocatoria de la escuela profética. Segunda de Reyes 4:39. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla del potaje, o sea, las cortó en pedacitos para ponerlas en la olla, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres. Pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esta olla, y no lo pudieron comer. ¿Qué fue lo que ocurrió? Se intoxicaron todos, había veneno,
Las calabazas silvestres eran tóxicas, eran venenosas, y todos ellos se envenenaron y tuvieron que gritar. Yo me imagino, fue muerte colectiva porque todos habían comido de la comida envenenada. Verso 41, entonces él dijo, o sea, Eliseo, traed harina, y la esparció en la olla y dijo, da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Ahora, ¿tú crees que la harina tiene una propiedad para desintoxicar el veneno de una calabaza silvestre? No. La harina es la harina normal que tienes en tu casa para hacer tortillas de harina, para hacer un pan, un pastel. Lo que pasa es que por la palabra del profeta, por la declaración del profeta, por la revelación que recibió el profeta en ese momento, él pudo neutralizar el veneno de las calabazas a través de la instrucción y de la obediencia de echarle harina a la olla. Y esto, sabe que ha quedado en la Biblia como para un ejemplo para nosotros, y algunas veces el Espíritu de Dios me ha movido y me ha indicado hacer un acto profético de ponerle harina a la olla, sobre todo en lugares donde hay una palabra adulterada, que no es una palabra de verdad, sino que está intoxicando al pueblo. Y he visto cómo Dios ha respaldado, porque ha sido Él el que lo ha dirigido. Bien, seguimos con Eliseo. Este es un pasaje muy conocido para todos ustedes, la gente profética lo conoce y lo predica, pero vamos a repasarlo. Es el caso de Naamán, del capitán del ejército sirio, Naamán, y su encuentro con Eliseo. Vaya conmigo a Segunda de Reyes, capítulo 5. Veamos en el verso 13. Naamán supo acerca del profeta Eliseo a través de la criada de su esposa. Entonces, él viajó para encontrarse con el profeta Eliseo, porque Naamán, siendo un capitán del ejército, estaba lleno de lepra. Era un hombre que tenía todas las comodidades, todas las facilidades, pero estaba leproso. La lepra era una enfermedad en ese tiempo, a lo que se llamaba lepra en ese tiempo, que no se curaba. Y entonces a los leprosos los marginaban, los mandaban a un lugar totalmente aislado, o a una isla o a una cueva, donde no tuvieran contacto con otras personas para que no las contagiaran. Imagínense el caso de un capitán con tanto prestigio ser leproso. Entonces, por eso Naamán desesperadamente fue a buscar al profeta Eliseo. Entonces vamos a Segunda de Reyes 5:13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Esto es porque el profeta Eliseo le mandó a decir a Naamán, ni siquiera lo vio personalmente, sino que le mandó a decir con su criado que se zambulliera en el río Jordán 7 veces y que iba a ser sano de la lepra. Naamán estaba frustrado porque no era lo que esperaba. Él esperaba que el profeta llegara y que le pusiera la mano y que lo tocara y que lo liberara directamente personalmente, pero Dios actúa de la manera que Él quiere actuar. Entonces, por eso los criados le decían, si te mandara a hacer algo mayor, no lo harías, porque si esto es tan sencillo, no lo quieres hacer. Porque si zambullirte en el río Jordán 7 veces es algo tan elemental, ¿por qué no lo haces? ¿Verdad? Entonces el verso 14, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Una vez más, nosotros vemos cómo alguien fue sano de una enfermedad incurable sencillamente por obedecer la instrucción de un profeta. Los profetas por revelación pueden recibir una instrucción para traer sanidad,
sea de lo que sea un cáncer, sea una leucemia, sea una neumonía, sea una complicación de COVID, un profeta puede recibir la revelación para que las personas reciban la sanidad. ¿Qué le parece si ahora usted que está enfermo, usted que ha estado sufriendo, que ha estado con quebranto en su salud, recibe lo que ahora yo le voy a declarar? En el nombre poderoso de Jesús, ahora yo vengo declarando que estas personas que están quebrantadas de salud, que están enfermas, ahora tomarán un vaso de agua. El agua, por la palabra, ahora declaro que traerá sanidad, que traerá salud, y ellos lo beberán creyendo que es agua pura, agua de vida, agua limpia, y que traerá limpieza y sanidad a todos sus órganos. Sea hecho en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Espero que usted lo crea, que usted lo haga y que usted testifique. Mientras yo estaba hablando del profeta Eliseo, comencé a ver un vaso con agua y comencé a percibir que había varias personas enfermas allá que están viendo ahora, conectados en esta reunión, y otros que van a verlo luego, el video. Y entonces recibí esa instrucción, esa directriz. No quiere decir que toda la vida, todo el agua le va a sanar. Creo que es una instrucción especial y específica en esta hora. Vamos a ver el rey Ezequías, que había enfermado, y su relación con el profeta Isaías. Vaya conmigo a Segunda de Reyes, capítulo 20, por favor. Leemos desde el verso 1. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego, que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: tomad masa de higos, y tomándola, la pusieron sobre la llaga y sanó. Vemos otra intervención de un profeta, y en esta ocasión con el rey Ezequías, y dice que Dios sanó a Ezequías por amor a David, al rey David, al profeta David. Pero la instrucción la dio a través de Isaías. El intercesor en este momento fue Isaías, y la instrucción fue que hicieran una masa con higos y que la pusieran sobre la llaga que tenía Ezequías. Probablemente era un cáncer, yo pienso que era una llaga cancerígena, ulcerosa, y que no es que los higos tengan un poder contra el cáncer, sino que la palabra del profeta y la revelación de Dios trajo sanidad al rey Ezequías. También en Isaías 38, 20 al 22, usted ve cómo Isaías habla de esta misma instancia. Dice: Jehová me salvará, por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Y había dicho Isaías: tomen masa de higos y pónganla en la llaga y sanará. Había asimismo dicho Ezequías: ¿qué señal tendré de que subiré a la casa de Jehová? O sea, la palabra de Dios era: en 3 días tú vas a estar sano, vas a subir a la casa de Jehová para testificar, para dar gracias, para llevar ofrenda. Entonces vemos que rápidamente Ezequías fue sano, e Isaías lo confirma. Entonces, vamos a ver ahora la importancia
de que Jesús, aunque era el Hijo de Dios, era un profeta. Y muchos estaban esperando las sanidades a través del Señor Jesucristo, no por ser el Hijo de Dios, sino por ser el profeta. Entonces, el título de profeta se utiliza muchísimas veces en los evangelios cuando se refieren otras personas a Jesús. Y vamos a leer, por ejemplo, en Mateo 21:10, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Seguimos leyendo otras escrituras donde hablan de Jesús como profeta. Cuando Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín, vemos que también se le reconoce como profeta. Veamos, Lucas 7:15. Entonces se incorporó el que había muerto, o sea, el hijo de la viuda de Naín, y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. ¿Qué fama fue la que se extendió? De que Jesús era profeta, que estaba sanando, haciendo milagros y resucitando muertos. Otra persona que lo reconoció como profeta es la mujer samaritana. Usted lo sabe, en Juan capítulo 4, verso 17, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Entonces vemos que aún la samaritana, que no era del pueblo de Dios, reconoció que Jesús era un profeta. Ahora, el mismo Jesús se mencionó a sí mismo como profeta o reconoció que era un profeta. Lo dijo indirectamente. Veamos en Marcos 6, del 3 al 5. Cuando en Nazaret decían que no había nada bueno que podía haber salido de Nazaret, y se burlaban de Jesús y decían, de acuerdo a Marcos 6:3, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Vemos que aquí Jesús se refiere a sí mismo de que no recibe honra de sus parientes, de los que le conocían, porque no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. O sea, los profetas son honrados y reconocidos en todo lugar, pero casi siempre en su propia tierra no los honran, no los reconocen. Es lo que Jesús estaba diciendo. Y por eso no pudo hacer milagros. Sin embargo, sí sanó a muchos enfermos. Aún ahí sanó a algunos enfermos. Ahora, nosotros vemos que ya el profeta Isaías había profetizado que a través de Jesús nosotros recibiríamos sanidad, que íbamos a ser sanados y liberados a través del Señor Jesucristo. Así que vamos a retroceder en las Escrituras y vamos a ir, por favor, al libro del profeta Isaías otra vez, en el capítulo 53, verso 3. Esto se refiere al Señor Jesucristo. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Yo quiero pedirte que ese verso 4 y 5, o si quieres todo desde el 3,
tú lo grabes allí, lo pongas en un lugar cercano, que tú lo estés viendo continuamente, que tú sepas que esta palabra es verdad, que el Señor Jesucristo, llevó nuestras enfermedades, eso incluye el COVID, sufrió nuestros dolores, nuestros quebrantos, que Él fue herido de Dios y abatido para que nosotros no sufriéramos, que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, pero que por su llaga, la llaga que le hicieron en el costado, fuimos nosotros curados. O sea, ya fuimos curados, ya fuimos sanados. No es que vamos a ser, sino que ya fuimos. O sea, la sanidad ya existe, la salud ya está allí. ¿Dónde está? En Jesucristo. Y en Cristo resucitado, el que murió y resucitó. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Ir y tomar de esa dispensación, ir y tomar de esa provisión espiritual y entonces apropiarnos nosotros de esa sanidad divina, de esa salud, apropiarnos de lo que nos pertenece, porque Cristo ya lo sufrió, ya lo padeció y ya lo dio, ya lo entregó. No es algo que le vamos a pedir que haga, es algo que ya lo hizo. Cuando esa revelación te venga y tú te ubiques en el tiempo correcto y digas, ya Jesús por mí sufrió, ya Jesús me sanó, ya por su llaga yo fui sanado, yo fui curado, no tengo por qué seguir padeciendo porque Él ya padeció. Cuando viene esa revelación, entonces podemos caminar en salud, podemos caminar en sanidad. Yo espero que tú estés recibiendo esa palabra, yo la estoy recibiendo para mí misma, yo estoy aplicando esa palabra a mi vida. Mira, la Escritura nos dice que Jesús es sanador y nosotros lo vemos cuando Él estuvo caminando en Israel. Él sanó a muchos enfermos. Mateo 8:16. Y cuando llegó la noche, trajeron a Él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. O sea, estaban conscientes de que ya había sido profetizado por el profeta Isaías hacía muchos años y que lo que estaba ocurriendo cuando Jesús anduvo en Israel era el cumplimiento de lo profetizado por Isaías. Y hoy día es igual, hoy es lo mismo. Jesús no está caminando en cuerpo físico, pero tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Tú y yo caminamos en esta tierra para ser portadores de la vida de Jesús y la vida sanadora. Jehová Rafa opera desde nuestro interior. Jesús es sanador. El apóstol Pedro lo dijo también. El apóstol Pedro, que anduvo con Jesús y que posteriormente escribió las cartas y epístolas, y vamos a leerlo solamente para remarcar esto en 1 de Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Yo quiero repetirte este día, por la llaga de Jesús, por la herida de Jesús, ya tú y yo fuimos sanados. Ya recibimos la sanidad. El deseo de Dios, que lo expresa a través del profeta y apóstol Juan el amado, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Justamente lo tenía que decir Juan porque era el profeta. Ese es el deseo de Dios, sigue siendo el mismo que tuvo desde el inicio, que seamos prosperados en todas las cosas, que gobernemos, que sojuzguemos sobre toda situación y que tengamos salud en la medida que prospera nuestra alma. Ese es el deseo de Dios.
Ahora, ¿qué hacemos nosotros, los hijos de Dios? Los hijos de Dios somos proféticos, ya lo hemos dicho una y otra vez. Entonces tenemos la naturaleza divina adentro, tenemos al profeta de profetas dentro de nosotros. Por lo tanto, Dios traerá sanidad a través de los hijos de Dios proféticos. Los hijos de Dios proféticos debemos de enviar palabra porque esta va a provocar sanidad. La palabra que sale de nuestra boca, así como dice que Dios envió su palabra y lo sanó. Así será la palabra que salga de nuestra boca. Los hijos de Dios proféticos somos generadores de vida. Por lo tanto, donde quiera que nosotros lleguemos, tiene que llegar la vida, tiene que llegar la salud, tiene que llegar la plenitud y la prosperidad. Los hijos de Dios proféticos, donde quiera que nos paremos, la enfermedad debería de huir. Y yo quiero que en este día tú lo creas y tú lo actives dentro de ti. Tú eres un hijo de Dios y por lo tanto tú eres profético, porque nuestro Dios es profético. Entonces tú tienes que creer que donde quiera que tú estás parado, tiene que fluir la vida y el poder de la resurrección, y que proféticamente tú puedes declarar la salud, la sanidad por la revelación del Espíritu Santo, y entonces todo va a volverse saludable. Aún las plantas, aún la hierba, lo que esté a tu alrededor tiene que volverse saludable, aún los animales, y todo en tu casa tiene que oler a vida, tiene que oler a salud. Si aún hay hongos que están por ahí, si aún hay moho que está por ahí en tu casa, y esto lo hablo para los de la Lima, tiene que irse, tiene que salir. Y si es necesario limpiar, limpia, pero también declara la palabra que no volverá a surgir allí el hongo y el moho. Que tu familia toda está en bendición, que tu familia toda está en salud, está en sanidad divina. Yo vengo declarando en esta hora por la palabra que los hijos de Dios se activan proféticamente en esta hora para comenzar a fluir en sanidad divina, que ellos comienzan a creer que el Cristo que está dentro de ellos es más fuerte que el coronavirus, más fuerte que el COVID-19, más fuerte que el SARS-2, es más fuerte que toda posible bacteria o virus y contaminación, que puedan declarar la vida en ustedes, en nosotros y alrededor nuestro, donde quiera que andemos y caminemos. Y vengo declarando una protección y una cobertura doble a los hijos de esta casa y a los que están ahora mismo conectados. Vengo declarando la cobertura del Dios Todopoderoso en este lugar, en este campamento, y hasta donde llega este ministerio en el Espíritu, hasta Barcelona, hasta Girona, hasta Belice, hacia Estados Unidos, hacia Argentina, hacia México, hacia Cuba, hacia Nicaragua, Honduras, todos los países, Estados Unidos, ahora mismo donde esté un hijo de Dios profético que esté conectado por el Espíritu, la protección y la cobertura esté sobre ti. Amén. Hasta la próxima. Te bendigo. No dejes de conectarte el próximo domingo. Muchas gracias.